vamos a empezar en el capítulo 28, porque hay algunas cosas ahí tan hermosas que el Eterno quiere darnos. Entonces vamos al capítulo 28 y lo vamos a ver rápidamente para que entremos ya al capítulo 29 de Génesis. Génesis. Ay, qué bueno, Miriam, qué bueno verte. Ricardo, qué bendición. Yo he estado un poquito, a ver cómo puedo decir, un poquito pensativa de pensar que no los había vuelto a ver con las cámaras abiertas como antes. Y les digo que había estado orando porque es muy bueno cuando nos encontramos y cuando nos alegramos de estar juntos y de vernos. Entonces gloria a Dios porque estamos allí. Génesis capítulo 28. Génesis capítulo 28. Puede empezar a grabar, Gerardo. Gloria a Dios. Dice a partir del versículo 1, y como les dije, vamos a pasar rápido por este pasaje, pero vamos a encontrar mucha bendición. No, lembre. Si tienen micrófonos abiertos, por favor, ciérrenlos para que no se nos troque el sonido. El 28:1 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Elohim omnipotente, o sea, el Todopoderoso, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Elohim dio a Abraham. Versículo 5. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, y Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Vamos a pasar al versículo 10. Gerardito, ¿me pasa un pañuelito, por favor? El versículo 10. Ese fue el mandamiento, el requerimiento de Isaac a Jacob. Y aquí encontramos a Jacob obedeciendo. Y en cada palabra que leemos podemos encontrar del Eterno un requerimiento, una obediencia que Él quiere que tengamos hacia su palabra, hacia el mandamiento, hacia lo que Él quiere. El versículo 10 dice: y salió pues Jacob a Beersheba y fue a Harán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Discúlpeme en un momento. Quítelo, mi amor, por favor. Es que nos hace falta alguien que esté como pendiente. Bienvenida, Milagros y María José. Gloria al Rey. Ok, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y llegó a un cierto lugar. En hebreo se lee Makón, con K. Y tanto la Torá como el Targum hace referencia a la expresión no a un lugar cualquiera, sino al lugar. Veamos el versículo 11. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque el sol ya se había puesto.
Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Vemos aquí, amados, que Jacob está haciendo su primer parada en Jerusalén y colocó su cabeza en una piedra, pero no cualquier piedra, sino la piedra del fundamento. Al estar en el lugar correcto, escuchen esto, en el tiempo correcto y en completa obediencia al Eterno, él tiene un sueño. Los cielos se abrieron, vio la unión del cielo con la tierra por medio de una escalera y oyó la voz del que estaba en lo alto de ella y le dijo: yo soy Adonai, el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac. Allí en ese lugar, amados, como repito, estando en el lugar correcto y en completa obediencia al Eterno, allí recibió Jacob la promesa de la tierra en donde estaba acostado. Y también le aseguró que lo guardaría por donde quiera que fuere y lo volvería a traer, pero que no lo iba a dejar hasta que hiciera lo que le había encomendado. Y yo quiero que en este momento usted sepa en su corazón que Él no te va a dejar hasta que hagamos lo que Él quiere, para lo cual Él nos llamó. Amén. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que todos estos tratos del Eterno, todas estas promesas, toda esta palabra era para ellos. Pero acabamos de leer que el Eterno dijo: a ti y a tu descendencia. Entonces, la piedra que puso Jacob de cabecera no fue cualquier piedra que se encontró y la quiso poner para su cabeza. Además, ¿a quién se le ocurre colocar una piedra de almohada? A Jacob. Pero es que nosotros necesitamos entender, amados, que el Eterno está direccionando la vida de nosotros, la vida de su pueblo, el pueblo con el cual el Eterno tiene un propósito específico. La escalera que vio Jacob tampoco era una escalera común. La piedra de su cabeza es la piedra del fundamento, el inicio del mundo, el inicio de Israel como nación y su templo. Y vamos a mirar que esa piedra allí en Jerusalén es la piedra del fundamento. Y allí donde él puso esa piedra, allí reposa hoy. O sea, fue el lugar donde se levantó el templo. En Génesis nosotros habíamos visto, en Génesis 22 habíamos visto la expresión, la misma expresión. Dice, hablando de Abraham, dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar. ¿Cuál lugar fue el que vio? El monte Moriab. ¿Dónde? Donde iba él a ofrecer a Isaac en sacrificio, el monte Moriab. Y allí donde está Jacob, y allí donde pone Jacob esa piedra y pone allí su cabeza, es el monte Moriab. Es el centro de Jerusalén. Porque yo no sé si recuerdan, esto creo que en algún momento lo hablamos, Israel es el centro del mundo, el centro de la tierra. Y Jerusalén está en completamente el centro de Israel. Y el templo, la habitación de Adonai, está en el centro de Jerusalén. Y ustedes pueden mirarlo, pueden mirar en los mapas, buscar y corroborar esto. Sí. ¿Ok? Entonces, dice que Abraham abrió sus ojos y vio el lugar de lejos. ¿Y de qué lugar está hablando? Del monte Moriab. ¿Ok? En Isaías, capítulo 28, 16, dice: por tanto, Adonai, el Señor, dice así: he aquí que yo he puesto en Sión
fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Si nosotros vamos a Job capítulo 38, también encontramos que él hizo referencia a esta piedra como el principio de la creación. Y es tremendo tanta riqueza y tanta profundidad que hay en la palabra de nuestro Padre. Job 38, 4 y 5 dice, ¿dónde estabas tú? Aquí está hablando Adonai, el Eterno, está hablando con Job y le está haciendo la pregunta, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Ah? ¿De qué está hablando? Dice, cuando yo fundaba la tierra, hay una piedra angular, una piedra de cimiento estable. Esa piedra se llama Eben y es el nombre de la roca en el sitio ocupado hoy por la cúpula de la roca en Jerusalén. El domo de la roca. Y ahora miremos a ver qué escalera vio Jacob. ¿Cuál fue la escalera que él vio? Dice el versículo 12 que Jacob soñó, o sea, él tuvo un sueño en ese lugar específico. Y soñó, versículo 12, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo. ¿Dónde estaba apoyada la escalera? En la tierra. ¿Y dónde llegaba el extremo? En el cielo. Y he aquí ángeles de Elohim que subían y descendían por ella. Y he aquí Adonai, esto a mí me pareció tan hermoso. Adonai estaba en lo alto de ella. ¿Okay? Yo les invito a que ustedes miren el cuadro, por favor. Jacob acostado en la piedra del fundamento. Porque él mismo declara, y ahora lo vamos a leer, y él mismo dice, esto no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y luego sueña y ve una escalera que comunica, que une el cielo con la tierra. Pero hay alguien arriba y es el que habla con él. Y si nosotros miramos en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, Yeshua mismo afirmó ser la escalera. Aleluya, aleluya. La escalera que une la tierra con el cielo, amados, o el cielo con la tierra. Cuando en el Evangelio de Juan, cuando Natanael confesó que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, Yeshua dijo lo siguiente, Juan capítulo 1 y versículo 51. Juan 1:51, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, que vio Jacob, el cielo abierto, y a los ángeles de Elohim que subían, que descendían y ascendían. Y mire esto, sobre el Hijo del Hombre. ¿Quién es? ¿Quién es la escalera? Vuelvo a leer la porción de Juan. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Porque Natanael dijo, tú eres el Rey de Israel. Entonces, ¿quién es la escalera? ¿Quién es la escalera, amados? Pero algo más hermoso. ¿Quién fue el que puso la escalera?
¿Quién estaba arriba? El Eterno. El Eterno. ¿Quién puso la escalera para unir el cielo con la tierra? ¿Quién fue el que envió la escalera, amados? El Eterno. Estas son las cosas que nosotros necesitamos ver en la Escritura, porque esto alimenta nuestra fe. Esto nos hace saber a nosotros que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios vivo, que nada ni es casual, que todo tiene un propósito desde Bereshit 1, desde el principio hasta el fin. En el versículo 13 vemos la promesa. Ya sabemos qué fue la piedra, dónde se fue colocada esa piedra, por qué tenía que ser puesta allí, y ya sabemos quién es la escalera. ¿Y quién puso la escalera? ¿Quién estaba arriba, amados? La promesa, el versículo 13, y he aquí, Adonai estaba en lo alto de ella. ¿Quién? Adonai estaba en lo alto de ella, y dijo, yo soy Adonai, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y escuche, y todas las familias de la tierra, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Versículo 15, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, ¿y qué dijo Jacob? Ciertamente Adonai está en este lugar, y yo no lo sabía. Yo puse aquí esta piedra sin saber lo que estaba haciendo, pero él sí sabía. Yo coloqué aquí esta piedra, yo me acosté aquí, yo quise aquí descansar, pero detrás de toda esta necesidad que yo tenía, hay un propósito del Eterno. Y él dice, y yo no lo sabía, y tuvo miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. ¿Cuál fue la promesa, amados? O sea, ¿nos quedó claro esta parte, sí o no? ¿Cuál fue la promesa? La promesa es la tierra de Israel, le dice será su herencia. La descendencia será incontable como el polvo de la tierra, y vendrá de todos los rincones de la tierra, después de que la simiente de Abraham sea esparcida por toda la tierra, llevando la bendición a través de su esperma. Para cumplir así, amados, la promesa de Génesis 28, con una advertencia, y esta advertencia es para usted y es para mí. ¿Cuál fue la advertencia que le hizo? ¿Cuál fue la advertencia, Gerardo, que le hizo el Eterno a Jacob? No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Él le prometió la tierra, él le dijo que aún las familias de la tierra eran benditas en él, pero le hizo una advertencia que usted y yo no lo podemos olvidar. No te dejaré hasta que no haya hecho lo que te he dicho. Es hasta que hayamos hecho, hasta que hayamos cumplido, hasta que hayamos completado aquello para lo cual Él nos llamó. ¿Okay? El versículo 16 dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Adonai está en este lugar. Y yo no lo sabía, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta
del cielo. Entonces, la ubicación de Jacob y la naturaleza de su sueño nos revela algo muy importante: el templo, el trono del Eterno. En este mismo sitio, años más tarde, sería colocada de manera permanente la réplica, escuchen, que el Eterno le mostró a Moisés en el Sinaí. Y le dijo que hiciera un santuario para él. Y le dijo, hágalo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. O sea que, ¿dónde estaba Moisés cuando el Eterno le dijo qué tenía que hacer? Él estaba dando las medidas, él estaba diciendo todo lo que tenía que hacer, pero le estaba mostrando el modelo del lugar santísimo, del trono del Eterno. Y sigue diciendo la palabra. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra, mire lo que hizo, y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Jacob, ¿qué hizo? Ungió la piedra y ungió el lugar y estableció allí el cimiento del templo, la casa del Eterno. ¿Por qué? Porque él llamó el lugar, el nombre de aquel lugar, Betel. Y Betel es casa de Dios. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Elohim conmigo y me guardare en este viaje que yo voy y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal ¿será qué? Casa de Elohim. Y de todo lo que me diere, ¿qué iba a ser él? El diezmo apartaré para ti. Entonces la piedra es Eben, que es padre, hijo. La piedra, el Eben, será el templo que tiene que estar construido sobre la piedra del fundamento. Dice la historia que esa piedra tiene una perforación. ¿Y qué te dice a ti? Y eres la roca, Yeshua. ¿Y cómo está él? Perforado. La piedra traspasada. Volvemos a Isaías 28:16, dice, por tanto Adonai el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. No se preocupe, esté tranquilo, descanse. ¿Por qué? Porque esa piedra ha sido probada. Porque esa piedra que es Yeshua, esa roca que es Yeshua, fue por fundamento. Dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, inconmovible. Así que tranquilo, no se apresure, no se preocupe, descanse en Él, ponga su vida, ponga su mente en Él. Mire siempre las cosas de arriba, no las de la tierra, y viva en paz, no se apresure. Entonces, cuando Yeshua dijo mire esto, ¿se acuerdan que él tuvo una conversación con Pedro en el capítulo 16 de Mateo? ¿Cuál fue esa conversación que él tuvo allí? ¿Ah? ¿Alguien me quiere decir? Él le dijo, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, edificaré mi quejilá, mi congregación. Amados, ¿de qué piedra estaba hablando el Eterno? Estaba hablando Yeshua. ¿Dónde estaban ellos parados? ¿Dónde estaban ellos cuando él estaba hablando con Pedro? Estaban allí en el lugar. Y eso es lo que nosotros
y no hemos entendido, y la gente no entiende, y entonces atribuye cosas, o sea, lleva la imaginación. Ah, no, estaba hablando con Pedro, y entonces la roca es Pedro, y entonces sobre Pedro es que va a fundar la iglesia, y entonces Pedro es ta, 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 ta. Y no es eso, amados. Él estaba hablando en el preciso lugar donde estaba la piedra angular. Y él dijo, aquí voy a construir esta piedra, sobre esta piedra edificaré mi quejilá o congregación. Recordemos, ¿dónde estaban ellos? ¿De qué piedra estaba hablando? ¿De qué roca? La piedra del fundamento, la misma que Jacob señaló como la casa del Eterno. Aleluya. Todo el que crea en la piedra será fortalecido, pero quien vaya contra la piedra será destruido. Eso está en Mateo 16, 18, para que usted tome nota y le quede más fácil la investigación. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro estaba diciendo, tú eres el Hijo de Dios, el Dios viviente. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, allí donde estaban parados, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y en Primera de Pedro 2:6, Primera de Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la escritura. He aquí, pongo en Sión, ¿qué es Sión? Jerusalén. Pongo en Jerusalén, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Amén. Entonces, Yeshua fue llamado la piedra viva, ¿sí? ¿Sí o no? Primera de Pedro 2:4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim, escogida y preciosa. Entonces, amados, allí hizo Jacob voto, un voto condicional. Si me guarda en el camino, me da pan, vestido, y vuelve a traerme a casa de mi padre, Adonai será mi Elohim, y tomó la piedra, que había puesto de cabecera, puso por señal y la declaró casa de Elohim. Y le prometió reconocer que él era el dueño y señor de todo, por lo tanto, de todo lo que me diere, yo le daré a usted la parte que le corresponde. Amén. Esta partecita quería yo que viéramos del capítulo 28, para que pasemos ahora al 29 y encontremos ahí el misterio del pozo. El misterio del pozo en el capítulo 29 de Génesis. Versículo 29:1 en adelante. Estén ahí en la palabra, en la Biblia, para que me ayuden a ir leyendo. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Ustedes se pueden imaginar cómo salió Jacob de ese lugar. ¿Usted se imagina la fortaleza espiritual que ese hombre recibió en ese lugar para ir, para continuar, para hacer todo lo que hizo de ahí en adelante? Por eso
nosotros vemos cómo estos hermanos hacían las cosas arduamente, porque ellos eran revestidos de esa presencia del Eterno y creían. Dice que siguió Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y escuchen esto. Y he aquí 3 rebaños de ovejas. ¿Cuántos? 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él. ¿De qué? Del pozo, ¿ok? Porque de aquel pozo abrevaban los ganados. Y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y removían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. ¿Sí? Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. ¿Quiénes dijeron esto? ¿Quién les dijo esto? Los siervos. Y he aquí Raquel viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí que aún es muy de día. ¿Qué está diciendo Jacob? Todavía no es el tiempo. He aquí que aún es muy de día. No es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos. ¿Hasta qué? Hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Qué bueno que hiciéramos esta enseñanza entre todos. Qué bueno que cada uno aportara lo que el Eterno ha hablado en esta porción que acabamos de leer. Pero eso a veces se hace un poquito difícil. Pero vamos a notar en este pasaje lo siguiente. Jacob encuentra un pozo en el camino. ¿Ok? Hay 3 rebaños cerca del pozo, del cual calman su sed. ¿Cuántos rebaños hay? ¿Cuántos rebaños hay? 3. Tomaban del agua. Después era colocada de nuevo la tapa del pozo. Era de día. Raquel, la pastora, estaba buscando sus ovejas. Regresaría al final del día con las ovejas. Y solo cuando todos los rebaños están juntos, la piedra sería quitada definitivamente. El pozo de aguas vivas, ¿qué dijimos que es? La Torá. El pozo de agua viva es la Torá. Pregunto, ¿cuántos rebaños se encontraban alrededor del pozo? Y estaban esperando por el grupo que traía Raquel. ¿Sí o no? Ok. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. 3 junto a la Torá. 3 junto a la Torá. El pozo. Estaban
3 rebaños. ¿Cuáles estaban allá? ¿Cuáles tribus estaban allá? Judá, Leví y Benjamín. ¿Sí ve esto tan hermoso? Las 3 tribus que conforman la casa de Judá. El pozo era abierto parcialmente, ojo, y volvía a ser cerrado. Mire, el pozo era abierto, el pozo es la Torá. Ellos abrían la Torá parcialmente, bebían, se saciaban ellos, pero ¿qué estaba pasando? Volvían a cerrarla, volvían a cerrar el pozo. La Torá ha sido reconocida por Judá, pero falta la revelación final acerca de la identidad de la Torá viviente que es Yeshua. Como nosotros decíamos, Raquel busca el otro grupo. Pongan atención. ¿Cuáles son las ovejas de Raquel? Raquel, esto es lindo, Raquel es la madre de José. ¿Sí? José es el padre de Efraín y de Manasés. La casa de Israel son las ovejas que busca Raquel. Las ovejas que busca Raquel son las ovejas de Efraín. ¿Cuándo se reúnen los rebaños? Los 3 rebaños que nunca se han apartado de la Torá están a lo largo del día junto al pozo de aguas vivas. Judá, los 3 rebaños unidos, Judá, Leví y Benjamín. Al final del día, es decir, al final de los tiempos. ¿Cuáles son el final de los tiempos? ¿En qué tiempo estamos? Al final de los tiempos vendrá Raquel con la casa de Israel. Entonces la tapa del pozo se quitará definitivamente. La casa de Israel conocerá la Torá y la casa de Judá conocerá a Yeshua, la Torá viviente. ¿Sí ven ustedes cómo es la palabra del Eterno? Dime, mijita. Perfecto, así es. Carolina hace un aporte muy importante. Hasta que no estén juntos, hasta que no esté unida, la casa de Israel no va a ser corrido el velo para que ellos conozcan a la Torá viviente. Hoy es el tiempo, amados, el día está por venir y Raquel vuelve con su grupo. Las 10 tribus de la casa de Israel, la casa de José o Efraín. Y nosotros, amados, ustedes y yo, somos testigos de esta recolección de ovejas que están volviendo a la Torá. Amados, yo les digo una cosa, si usted ha llegado, pase lo que pase, no se desanime, no vuelva atrás, siga avanzando, siga creciendo, siga buscando. Este es el camino, andad por él, no se desgaje, no se deje engañar. Vamos a ver entonces en el versículo 10 el encuentro con la novia. Versículo 10. Nos quedó claro esta partecita, ¿cierto? De los 3 rebaños, de las ovejas de Raquel. ¿Por qué las ovejas de Raquel es la casa de Israel? Porque Raquel es la mamá de José. Y José es el padre de Efraín y de Manasés. ¿Sí? Bueno. Versículo 10. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. ¿Qué tiene Jacob en ese momento con respecto a Raquel?
Está feliz, pero ¿qué más? Tiene convicción, tiene la revelación. ¿Usted cree que cualquiera de ellos podía besar a una mujer desconocida? No. Él allí tiene la revelación del Eterno. Esta es la esposa. Jacob, el novio, Yeshua, encuentra a su novia, Israel, las 12 tribus de nuevo, los 2 rebaños unidos en la mano del Eterno. Usted puede encontrar esa palabra en Ezequiel capítulo 37. Puede anotar allí para que lo lea si quiere todo, para que encuentre el contexto, pero yo le voy a leer el 24. Dice Ezequiel 37, la casa de Judá y la casa de Israel, un solo rebaño, un solo pastor, un solo rebaño, un solo pastor, un solo pueblo, hermanos. Mi siervo David será rey sobre ellos, dice Ezequiel 37, 24. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Y en el capítulo 10 de Juan, versículo 14, Yeshua dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño. ¿Y qué más? Y un pastor. ¿Entendimos estos 2 versículos? Juan capítulo 10, versículo 14 al 16. ¿Sí? Bueno, él afirma, yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque está diciendo, mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Yeshua dice, yo soy el pastor. Aleluya. ¿No es una maravillosa revelación? Ahora vamos a mirar las 2 hijas de Labán. Amados hermanos preciosos, a nosotros nos parece muchas veces muy difícil muchas cosas, ¿sí o no? Y a nosotros nos parece, amados, que hemos sufrido mucho, o que estamos sufriendo demasiado, que el reto es muy grande, que lo que tenemos que dejar y a lo que tenemos que morir es demasiado. Pero yo quiero que veamos esta palabra. Yo quiero que veamos en la vida de Jacob, en la vida de Raquel, el carácter de Yeshua, la mente de Yeshua y todo lo que tuvieron ellos que vivir para que hoy nosotros estemos contando estas maravillas y para que en todo el mundo se esté hablando de estas cosas y para que nosotros estemos descubriendo estas verdades. ¿Cuánto tuvieron ellos que pasar? Todos ellos, Abraham, Isaac. El versículo 12, las 2 hijas de Labán. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Se está identificando. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Él dice, hueso mío, carne mía, hermano, pariente.
porque Labán era tío de Jacob. La novia tiene que ser de la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob. Si nosotros hacemos un recuento de la semana pasada, recordamos el encuentro de la novia de Isaac. Eso a mí me pareció maravilloso, hermoso. Cuando Eliezer, Elohim, que el nombre de él es Elohim, es mi ayuda, el nombre de Eliezer es Elohim, es mi ayuda, vino a Labán a buscar la novia para Isaac. Todo tenía que ser tal como el Eterno lo había determinado. Todo tenía que ser en el tiempo, en el momento, a la hora y tal como él dijo. Y porque ellos tuvieron toda esta bendición y estos testimonios tan hermosos, por obediencia, por dedicación, por fe. En el 24, recordemos esto, en el 24:10 de Génesis dice: el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Trajo 10 camellos con muchos regalos para Labán y la novia. Pero en esta ocasión Jacob llega con sus manos vacías. Pero ve a Raquel, figura de la novia, la besó y lloró. Nosotros vimos, amados, que la novia de Isaac representa las características de la novia del Mesías. Lo vimos, ¿cierto? Lo recuerdan. De la casa de Abraham, servicial y humilde. De la casa de Abraham, de la familia de Abraham, servicial, humilde, dispuesta a hacer todo. A mí me llamó mucho la atención cuando él le dice: dame de beber. Y ella va y le da de beber y le dice: también a tus camellos. Y no era uno, eran 10. Y era sacar agua de un pozo. ¿Eso qué se llama? ¿Eso qué es? Eso es servicio, eso es esfuerzo, eso es amor, eso es demostrar: yo he sido llamada para esto. Dice, ella respondió en Génesis 24:18, ella respondió: bebe, Señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Nosotros vimos que Eliezer representa la presencia del Espíritu de Santidad, que adorna a la novia con dones y regalos. Coloca en sus brazos 2 brazaletes de oro. Esto es un anticipo de las 2 casas de Israel. Ahora Jacob viene personalmente, porque el siervo vino a buscar la novia para llevarla, pero Jacob viene personalmente a encontrarse con la novia, anticipo profético de la segunda venida del Mesías. Y la novia, las 2 casas de Israel, se están reuniendo alrededor del pozo de agua viva, la Torá. Y cuando Jacob ve la novia, la besa y llora. Volvamos a Génesis 29:16. Esta es Raquel. No, esta es Raquel. La de 8 días y la semana antepasada es Ribca, es Rebeca. La de Isaac, esta es la de Jacob. Versículo 16, 29:16. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea. Y aquí encontramos otra cosa bien especial. Y el nombre de la menor, Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados,
pero Raquel era de lindo semblante y hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Gerardo, ¿te acuerdas lo que le compartí cuando íbamos? Sí, ¿qué le compartí? Ok, bueno, eso lo pasamos ahora. Gloria a Dios. Si seguimos pensando en las dos novias, la que parece junto al pozo de aguas vivas y la que trae el último rebaño, podemos entender la diferencia entre las hermanas. Lea, sumisa, se encuentra cansada de tantos obstáculos, porque el nombre de Lea, el significado es cansada, agotada, aburrida. Así estaba Lea. Raquel, el significado del nombre de Raquel es oveja. Tremendo eso. Nada es casual. Y tenía ojos delicados. Era de hermosa figura. Así es la novia. La novia, amado, la esposa, tiene que ser oveja. Así que tenemos que convertirnos, amados. Tiene que ser oveja. Entonces, si seguimos pensando en las dos novias, la que permanece junto al pozo de aguas vivas y la que trae el último rebaño, podemos entender la diferencia entre las hermanas. Lea es sumisa, se encuentra cansada de tanto obstáculo, persecución y división. Pero una vez reunido el rebaño completo y revelada la Torá escrita para unos y la Torá viviente para otros, la novia que sale al encuentro es una Raquel de hermoso parecer. Es una oveja al encuentro de su pastor. ¿Sí estamos entendiendo? ¿O sí me estoy haciendo entender? Mire esto, Lea fue fructífera, pero Raquel fue estéril. Pero al final Raquel da a luz el último rebaño. Repito, Lea fue fructífera, Raquel estéril, pero al final Raquel da a luz el último rebaño. Es impresionante. La casa de José, incontable, se reprodujo como peces en la tierra y recuerda la promesa a Efraín y Manasés. Serán incontables cuando Jacob los bendice. Y mire lo que dice Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. ¿De quién está hablando? De Raquel. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Yud Hei Bat Hei. ¿Quién era la casada? Lea. La casada, Lea, esposa primera. La desamparada, la que no daba a luz, Raquel. Raquel reúne todos los rebaños y viene como oveja al encuentro de su pastor. Reflexionemos aquí. 7 años por Lea, el tiempo del plan del Eterno. 7 por Raquel. 7 años finales, por un lado. Una incontable multitud se levantará en el tiempo de tribulación y por otro lado, el verdadero remanente saldrá a flote. Cuando sean separados el trigo y la cizaña y la novia sea guardada. Ojo. Ahorita vamos a tocar ese puntico. Vamos al versículo 9. Y Labán respondió. Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió, versículo 20,
Jacob por Raquel 7 años y le parecieron pocos porque la amaba. Versículo 21. Entonces dijo Jacob a Labán, ya completó los 7 años, ¿no? Dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. ¿Qué está pasando aquí? La boda. Y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, y la trajo, y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por mujer, por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, 7 días, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bila, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Si usted quiere ayudarme, me ayuda, y si usted quiere guardar silencio, también guarda silencio, pero permita que el Eterno hable a su vida. ¿Qué características encuentra usted en Raquel? En la mente de Raquel, en la vida de Raquel, en el carácter de Raquel. ¿Qué más? Era humilde. Era humilde. ¿Qué más, amada? Era perseverante, era pacífica, era humilde, era pura y era muy sensible. Y encontramos aquí que tanto en Rivka, Raquel, como en Lea, el espíritu, el Ruach HaKodesh, había cultivado en ese tiempo, en ese lugar, la mente de Yeshua. Pero además de todo esto, a mí me impresionó meterme en esto, sinceramente, porque mira, según dice la palabra, Jacob fue engañado. ¿Por qué? Porque en esos lugares, cuando eso pasaba, apagaban las luces. Eso no había luz como en las fiestas de ahora, que es alumbrado por todas partes, aunque ahora ya está cambiando y están haciendo las cosas como más oscuras. Pero apagaban las luces, había mucho vino y sencillamente cogió Labán a Lea y se la metió allá a Jacob. Pero amados, Raquel se daba cuenta de todo lo que estaba pasando. Raquel había esperado 7 años para casarse con Jacob. ¿Y cómo ve que viene el papá y coge la hermana mayor y se la pone a Jacob? Se desposa. O sea, la fiesta que estaban haciendo del casorio, del matrimonio, era por Lea, no por Raquel. Según la cultura, según Labán. Pero Raquel estaba mirando esto. Amadas, ¿usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted no hubiera dicho nada? ¿Usted se hubiera quedado callada? ¿Usted hubiera revirado? ¿Usted se hubiera alborotado? Aquí es donde nosotros y el Eterno quiere ayudarnos, enseñarnos y decirnos que lo que nosotros debemos hacer no es demasiado difícil.
Para ellos fue muy difícil. Cuando yo veo esto, y cuando yo me meto, no es solamente que me pongo y leo y ya. Y veo, por ejemplo, la vida de Sara. Cuando Abraham la deja en la casa del rey, donde todos los príncipes están ahí alabándola y todo. Y ella tiene un esposo. Y todo lo que ella pudo experimentar, el miedo, el temor, la angustia, todo eso. Cuando yo veo a una Rivka que sale y que se va, como Carolina decía, 3 meses de camino en camello, 30 días. 30 días de camino en un camello para obedecer, para ir a encontrarse con alguien que no conocía. O sea, y así sucesivamente todas las cosas. Pero a nosotros nos está pidiendo el Eterno en este tiempo último que muramos. Que muramos. Raquel no dijo nada. Que aprendamos a guardar silencio. ¿Sabe por qué? Por amor. Nosotros todo lo cuestionamos, todo lo reviramos, todo lo preguntamos, pero ¿por qué? ¿Pero cómo así? Pero no, yo tengo derecho. ¿Cómo? O sea, cualquiera de nosotros se alborota, ¿o no? Pero Raquel guardó silencio. Le prestan el micrófono a Carolina porque es bueno. Empiece desde que empezaste. Tenga el micrófono allá, mami. Pues que yo lo que veo es el tiempo, o sea, el tiempo que también ella tuvo para prepararse, y lo mismo está pasando ahora, el tiempo que la casa se está preparando para la segunda venida. Pues no sé si tendrá que ver, pero para mí con Lea es la primera venida de él. ¿Sí? O sea, pues, y ya después va a ser la segunda ya con Raquel, ya su pueblo preparado. Es lo que yo... Con Rivka fue la primera venida. Con Rivka. ¿A usted se le confunden esos dos? Ok, está muy bien, así es. Raquel, la mujer del silencio, o el silencio de Raquel. Después de esperar 7 años para ser la esposa de Jacob, ve que su padre lleva a Lea a Jacob. Raquel no dijo nada. ¿Por qué? Vamos a averiguar esto. ¿Quién era el primogénito? El primogénito era Esaú. Pero ¿quién trabajó por esa primogenitura? Jacob. ¿A quién le correspondía entonces? A Jacob. A Lea. ¿Por qué? Porque ella era la mayor y él era el primogénito. Entonces miren las cosas como son. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que hizo Raquel? Guardó silencio por amor a su hermana. Porque si ella pelea por su posición y por lo que era justo, entonces a Lea le hubiera tocado casarse ¿con quién? Con Esaú, con esa joyita. ¿Sí ven? Ella guardó silencio por amor a su hermana. De lo contrario, a Lea le correspondía casarse con Esaú, porque Esaú era el primogénito y Lea era la hija mayor. Pero como Jacob luchó, trabajó, amó la primogenitura, entonces mi hijito le toca a Lea primero. ¿Por qué? Porque las cosas no se pueden cambiar. ¿Sí ven? Bueno, el segundo silencio de Raquel fue cuando fue Rubén, su hijo mayor, el hijo mayor de Lea, y llevó mandrágoras. ¿Se acuerdan de eso? Todos hemos leído eso, por eso es bueno que la hemos estado leyendo durante toda la semana pasada para tener fresco todo esto. Raquel le pidió que le diera mandrágoras. ¿Y qué le respondió Lea?
le dice, ¿le parece poco que me has quitado a mi marido y también quiere las mandrágoras de mi hijo? ¿Quién le quitó el marido a quién? ¿Ah? ¿Sí ven? ¿Pero qué dijo Raquel? Nada. Raquel había podido decir, ¿cómo? ¿Cómo así? Usted fue la que me quitó el marido. Yo esperé 7 años, yo era la prometida. Yo esperé 7 años y usted lo cogió de primera. Pero Raquel no respondió nada. Raquel guardó silencio. Ella había podido discutir que la que le quitó el esposo fue Lea. Pero hay un tercer silencio de Raquel. Y es cuando Raquel se lleva los ídolos de su papá. La historia dice, la Biblia no lo muestra. Usted me dice, ay pastora, ¿dónde dice eso? Que Raquel se llevó los ídolos de su papá porque Raquel quería que el papá dejara de ser idólatra. Pero hay otra versión que dice que ella se llevó los ídolos para que el papá, porque el papá adivinaba por medio de esos bichos, de esos demonios. Y dicen que para que el papá no se diera cuenta dónde estaban. Pero yo creo más que conociendo a Raquel, conociendo el amor de Raquel, ella no quería que su padre siguiera en idolatría y se llevó esos demonios, se llevó esos bichos, seguro para botarlos. Ella no se los llevó para adorarlos, ella no se los llevó para hacerle un altar. Cuando tomó los ídolos de su padre Jacob, dijo Jacob, quien haya hurtado sus ídolos, que muera. ¿Y qué hizo Raquel? Callada. Ella sabía que Jacob era profeta y que lo que Jacob estaba diciendo se iba a cumplir, pero ella guardó silencio en lugar de sacarlos y entregarlos. ¿Sí ven? Guardó silencio por amor a su padre. De esa manera no sería más idólatra Labán. Y este acto de silencio de Raquel le costó la vida, porque más adelante queda embarazada de su segundo hijo y muere. Eso no lo vamos a ver hoy, ¿ok? ¿Quién guardó silencio también? ¿Quién guardó silencio por amor? Yeshua. En Mateo 26:62 dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Yeshua callaba. No respondió nada. Guardó silencio. ¿Por qué? Por amor. Porque si él dice, sí, yo soy el Hijo. Yo soy el Mesías. El Hijo del Dios viviente. Yo soy la Torá viviente. Pues no se había consumado su sacrificio por nosotros. Entonces, Yeshua, ahí encontramos la característica. En Raquel, las características de Yeshua. Amén. Bueno, vamos ya terminando. Dice Apocalipsis 7:9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Apocalipsis 7:9. Y Apocalipsis 7:13 dice, entonces uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el versículo 14 dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde? De la gran tribulación. Ah, no, pero no hay gran tribulación para nosotros, no. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, Yeshua HaMashiach.
El versículo de Mateo 13:30 dice, Yeshua hablando, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Ojo, ¿para qué? ¿Qué recogen primero? ¿Qué es lo primero que se va? La cizaña. ¿Para qué? Para quemarla. ¿Y qué es lo que queda después? Recoge el trigo en mi granero. Y a nosotros nos enseñaron al contrario, que los que se iban era el trigo. Pero no es así. Es la cizaña, aquí está claramente diciéndolo. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. A mí me llama la atención este capítulo 13 de Mateo, porque los discípulos empezaron a querer, a insistirle a él que les explicara esta parábola, qué era lo que él quería decir. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y Yeshua viene en el versículo 37 y dice, respondió él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin de los siglos. Ojo, la siega es el fin de los siglos, del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quiénes tomará primero? A los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este capítulo 30 es muy hermoso, pero no vamos a tomarlo porque ya me he tomado un buen tiempo en esta palabra. Pero quiero dejarles claro esto que hizo Jacob cuando Jacob hizo trato con Labán y le dijo, todas las que sean pintadas, abigarradas, esas son mías. Y él hizo algo que fue y tomó unas varas de avellano y las descortezó, dejando partes verdes y partes blancas. Y fue y se las colocó en el pozo donde ellas iban a beber, y allí las ovejas se apareaban. ¿Okay? Y se piensa que, ay, ese Jacob tan tramposo. ¿Sí o no? ¿Usted lo había pensado? Miren lo que hizo. Pero el Eterno no deja nada suelto. Y el Eterno no le da su gloria, no la comparte con nadie. Y Él dice, el que en mí cree no será avergonzado. Y Él deja todo claro para que sus siervos no sean de pronto juzgados o que pensemos mal. Al final, Él le da a Jacob otro sueño. Y le dice, Jacob, y Jacob le dice, heme aquí, usted puede leerlo, ahí lo encuentra. Y Jacob le dice, heme aquí. Y le dice, alza tus ojos y mira. Dice, y miré, y he aquí que todos los machos que estaban sobre las ovejas eran pintados. ¿Quién lo hizo? Lo hizo el Eterno. No fueron las varas, no fue la treta de Jacob. Él mismo, Él lo estaba haciendo. Y amados, Él es el mismo.
Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Déjenme leerles este 31:10. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos, 31:10, mis ojos, y vi en sueños, y he aquí que los machos que cubrían a las hembras eran listados, eran pintados y eran abigarrados. Y me dijo el ángel de Adonai. ¿Quién es el ángel de Adonai? Yeshua. Me dijo el ángel de Adonai en sueños, Jacob. Y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. ¿Por qué? Dice, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Elohim de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde tú me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuelve a la tierra de tu nacimiento. Amén. Hay mucho que hablar de estos otros capítulos, pero vamos a dejarlos aquí, amados, y recordemos, Él es el mismo, y Él sabe lo que hemos vivido, y Él dijo, no es justo lo que Labán le hace a Jacob, le ha hecho a Jacob. No es justo que Jacob haya 20 años trabajando aquí y salga sin nada, apenas con las esposas y con una cantidad de hijos de regreso a casa. Y además Jacob le había dicho a Adonai, si usted me lleva en paz y me vuelve a traer a la casa de mi padre, de todo lo que me diere, yo le daré su parte. Y si se iba sin nada, ¿qué le iba a dar? Y tendría que haberle dado el 10% de los hijos. ¿Ah? Ese es el Elohim que nosotros tenemos. Ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dime. Nosotros estamos regresando a la tierra prometida, a la casa del Padre, donde empezó todo, donde todo empezó, y está dando la vuelta, y estamos en este tiempo de la recolección, estamos en el tiempo de la recolección del rebaño o de los rebaños de Raquel. ¿Ok? Porque Raquel es la madre de José y José es el padre de Benjamín. ¿Sí? Entonces, todo es claro, todo está allí para que nosotros lo miremos y nos deleitemos y sepamos, esto es así, o sea, yo no me voy a devolver. Y amados, las cosas no son fáciles, pasan cosas, vemos cosas, oímos otras, experimentamos cosas difíciles, fuertes. No es fácil, amados, pero para ellos tampoco fue fácil, para ellos fue más duro, fue mucho, mucho más tremendo. No solamente los esfuerzos físicos que ellos tenían que hacer, sino esos tratos sentimentales, emocionales que ellos tenían que experimentar y aguantarse. Esto de Raquel, que tuvo que vivir y esperar y después ver que la hermana tenía hijos y ella era estéril. Pero ¿qué pasó? El primer hijo de ella, de su vientre, fue el que trajo toda la descendencia de la casa de Israel. Amén. Gloria a Dios. Tenemos un Elohim de pactos, tenemos un Elohim de promesas, tenemos un Elohim verdadero. Y yo no le digo, hermanos, que las cosas no sean duras. Sí son, para todos nosotros. Unos de una manera, otros de otra. Pero parémonos firmes, ciñamos nuestros lomos con la verdad, y la verdad es la Torá. Ya tenemos la coraza de justicia, el yelmo de la salvación. Calcemos nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz y tomemos la espada del Espíritu, la palabra del Elohim. Y vamos para adelante, amados. Esforcémonos, animémonos unos a otros. Dime, hija.
Eh, sí, después de que nació José, Jacob tomó la decisión, pero el Eterno le habló y le dijo, vuelve a la tierra. Y acuérdese que usted me hizo un voto. ¿Dónde? Allí donde ungiste la piedra. Allí usted me hizo un voto. Allí donde dijo usted que eso era casa de Dios y puerta del cielo, vuelve allí. Y hazme un altar. Sigan leyendo esos capítulos que son hermosos. Y ahora léalo con el entendimiento de lo que el Eterno te ha hablado. Y él le dice, y hazme un altar. Y recuérdese que cuando usted estaba allí, venía huyendo de su hermano. Y estaba lleno de temor. Y yo te dije, tranquilo, no pasa nada. ¿Okay? Y cuando él viene de regreso, tiene que venir, y eso es lo que vamos tal vez a tratar la próximo Shabbat, tiene que encontrarse con Esaú. Y empieza él a hacer todas las cosas, y ahí vemos también algo muy, muy hermoso de parte de Jacob con su hermano, para poder conservar la vida de sus esposas y de sus hijos, y la de él mismo. ¿Ok? Entonces, amados, gloria al Eterno. ¿Quién quiere orar en este momento?